Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Estamos una vez más, estamos en esta tarde fría de junio, donde vamos a proponerles durante esta hora de televisión tomar contacto con la historia de la ciudad de Paraná. ¿Y a través de qué referencia? A través de las fotos, a través del relato oral, a través de la reconstrucción como siempre ha sido. Ustedes saben que para apropiarse de la historia lo primero fue el relato oral. Después, a medida que las ciencias avanzaron, y fueron ciencias, disciplinas como la historia pudo abrevar en documentación, arqueología y distintas disciplinas. Hoy tratamos de reconstruir en una hora de televisión algunas perlitas, tan solo algunas perlitas de esta ciudad de Paraná, la que nunca fue fundada. También de eso vamos a hablar, porque tenemos de todo para comentarle. ¿Usted sabía que el general Perón vivió en la ciudad de Paraná? Algo así como 3 años. Si no lo sabía, también lo vamos a refrescar. Y algunas cositas más que quedarán entre el asombro, el impacto y, ¿por qué no?, serán el estímulo para que otros lo tomen, lo investiguen y lo ayornen a este siglo XXI. Paraná cumple 209 años y hoy vamos a participarlos a ustedes de todo esto, de la palabra de gente que hace mucho trabaja la cultura, que tiene pasión por saber qué somos y pasión por transmitirlo. Vamos a saludar quienes están en piso. Estamos con Julio Ruberto. Julio es un amigo de la casa, pero él ha dedicado mucho tiempo a esa pasión que es la investigación. Concretamente nos va a referir a la zona del puerto, ¿verdad, Julio? Sí, es una zona importante, pues nosotros somos una isla. Exactamente, o sea, estamos rodeados. Necesitábamos puertos para que pudieran comerciar la mercadería que se producía en Entre Ríos y también para que llegara gente de afuera. Y para que llegara la gente de afuera. Vamos a decir buenas tardes. Jorge Benítez, responsable de la Dirección Veterinarios de Veteranos de Guerra de la Municipalidad de Paraná. Se encuentra él en la estación Ferrocarril y ustedes saben, no hay historia, no hay ciudad si no llega el ferrocarril. Exactamente. Muchas gracias por la invitación. Y para llegar al puerto había que llevar mercadería. Por supuesto que sí. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Mariana, un saludo para vos. Quiero contarle a la gente que Mariana está contrarreloj. Ella es una de las que nos va a ayudar a abrir ventanas importantes al conocimiento y bueno, está preparando su disertación porque hay eventos, porque está el puerto, porque hay una comisión de marca de la ciudad, porque todo esto se quiere compartir. Y Mariana nos va a contar parte de esa historia en una reconstrucción muy particular de esta ciudad de Paraná. Mariana Melgen, buenas tardes. No te escuché porque me parece que estás muteada. Ahí, ¿ahí me escuchás? Ahí te escucho. Bien. Buenas tardes. Volví. Bueno, gracias por esto, por participar y por hacer que la gente conozca, porque no hay mejor herramienta de la apropiación que el propio conocimiento, ¿verdad? Así es. Y bueno, y vamos a hablar con el profesor Romero, él es politólogo. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Claudia. ¿Cómo le va? Un saludo a los presentes. Él está en la Facultad de Trabajo Social, está en la Universidad Nacional de Entre Ríos. La universidad ha sido protagonista muy activa de lo que es el desarrollo de la marca ciudad. Hasta ahí, lo dejo ahí, lo demás lo va a contar el profesor en un ratito nada más. Mariana, yo refería recién a lo que de alguna manera siempre se enseñó y después con el transcurrir del tiempo fue nutrido por muchos saberes, ¿no? La ciudad que nunca fue fundada, a la que referían los historiadores la baxada de la otra banda del Paraná. Yo te digo la verdad, cuando escuché por primera vez ese nombre, de la otra banda del Paraná, yo dije, quien nos nombró así tendría que haber estado enfrente para decir esta banda y la otra banda. Se me ocurrió eso, pero del sentido común. En realidad, ¿cómo fue?
Así es, bueno, en principio Paraná ha tenido unos cuantos nombres. Bajada de Santa Fe, bajada del Paraná, haciendo referencia o a la ciudad o al río que nos da el nombre. Y sí, es una ciudad que no tiene bando, no tiene carta de fundación, pero sí tiene un proceso de agrupamiento, de caserío, de población, un proceso de poblamiento que lleva a pensar que desde el traslado de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, del sitio de Santa Fe la Vieja, es decir, del sitio que conocemos como Callastá, hasta el sector actual, en ese momento es cuando empiezan a producirse los primeros cruces, y esos cruces, bueno, determinaron que esos pobladores santafesinos descubrieran que en estas costas no solo los animales se criaban fantásticamente, sobre todo los vacunos que había cruzado Hernandarias, sino que también de este lado, sobre la barranca, había unos recursos minerales muy interesantes, como la cal, por ejemplo, también la arcilla de la costa y la arena, que eran materiales que fueron los iniciadores de la industria local. Así que detrás de eso, detrás de la explotación industrial, detrás del comercio, por supuesto detrás del puerto, que en realidad no era, por supuesto en ese momento, el puerto digamos, un espacio como el que conocemos hoy de puerto, sino un embarcadero que se configuró digamos, gracias a la existencia del arroyo Antoñico y su desembocadura como caleta natural, fue el lugar apropiado, digamos, para los primeros ingresos. Mariana, y vos decías, en realidad, si nos referimos a los documentos, a las investigaciones y demás, empezamos a tener una identidad como villerío, como ciudad organizada, mucho más que 209 años. Mucho más, mucho más. El tema es que los 209 años tienen que ver con una mirada, si querés, institucional. Yo decía, no hay un bando de fundación como sí lo tienen las ciudades fundadas por los colonizadores. La provincia de Entre Ríos es una provincia que nace en el periodo tardo colonial, no en el periodo colonial pleno. Entonces, su nacimiento está muy vinculado al Cabildo de Santa Fe por una parte, al Cabildo de Yapeyú por la otra y al Cabildo de Buenos Aires. Mayoritariamente el de Santa Fe porque con el Cabildo de Santa Fe, digamos, las primeras dependencias ocuparon prácticamente, o sea, hablemos no de dependencias construidas, sino de propiedad de la tierra. Esta distribución de las parcelas de tierra la hace Juan de Garay y prácticamente el tren del territorio provincial pertenecía o dependía del Cabildo de Santa Fe. Entonces, esas vacas que te digo que vinieron traídas por Hernandarias allá a principios del siglo XVII, que las dejó para que se críen aprovechando la bondad de las pasturas y de las aguadas que tenía este territorio. Y bueno, y eso fijó un perfil productivo vinculado con la ganadería. Eso también hizo que ese desarrollo ganadero estuviera asociado también al curtido de cueros. Ese curtido de cueros estaba también relacionado con la producción de la cal. La cal se usaba para hacer los curtidos de cuero y los cueros tenían usos múltiples, incluso para la construcción. Es decir, que aquellos primeros cobertizos o refugios tuvieron mucho que ver con el cuero, por ejemplo, y con esas vacas. Qué bárbaro, ¿no? Ya hablamos de, fíjate vos la riqueza de la tierra, de la zona, al menos así in situ, en este primer vuelo que vos hacés, esta primera aproximación, digo, enseguida habrán visto pasturas, habrán visto posibilidad de buen clima o generoso clima para el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, la explotación de la tierra. Haceme una pausita que yo te voy a ir entremezclando con nuestros invitados. Bueno. Julio, el puerto, la importancia de nuestros puertos, el río, ese pariente del mar que siempre se mencionó, y bueno, voy a hacer un saludito primero.
está Agustín Clavenzani. Hola, Agustín. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. Estamos un poco aprendiendo la historia. Atentamente estaba escuchando. Y vos me vas a ayudar, porque me han dicho que, bueno, podés apostar perlitas muy interesantes de todo esto, ¿no? De lo que está pasando, de la manera en que sugieren desde la política de Estado apropiarse de esta ciudad. Digo, volviendo a Julio, ¿no? La historia del puerto, un río que me imagino habrá dejado impactado a todo el mundo, por algo la denominación, Paraná, pariente del mar y todo lo demás. ¿Cómo te encontrás con la historia del puerto y por qué? ¿Qué te lleva a indagarlo? Lo primero que tenemos es cuando Urquiza, durante el gobierno de la Confederación, se aparta de Buenos Aires con su puerto y su aduana y establece los nuevos puertos. Ahí es donde empezamos a colaborar con la construcción de otras ciudades con los productos de acá, especialmente los ladrillos. El Antoñico es una cantera a cielo abierto de extracción de barro, más las que hay en los anegadizos, para fabricar ladrillo, teja, baldosa, olla, plato, lo que se usaba en esa época. Y había necesidad de sacar el yeso que está del otro lado de la toma, también hay cal. La actividad minera importante. La actividad minera muy importante que les permitía. Entonces, oficialmente nosotros consideramos a la Bajada Grande el puerto de la ciudad de la era industrial al final del recorrido del ferrocarril Concepción del Uruguay-Paraná, que después va a hablar Jorge. Exacto. Pero cuando vos me decís Bajada Grande, vos decís donde hoy vemos que hay una zona de confiterías, hay como un amarradero, esa zona... No. El ferrocarril llegaba a lo que ahora han hecho unos miradores y todo, y llegó hasta 1900, hasta que Menem lo cerró. Hasta allá atrás, hasta allá atrás. Entonces el puerto era fácil, todas las estaciones intermedias, los apeaderos, la gente subía la producción de sus campos y directamente iban a los barcos. Mariana me está sintiendo. Mariana, ¿querías agregar algo? Te vi cuando vos me corregías con la cabeza, ¿no? Decime. No, estaba diciendo que sí, totalmente. El puerto es el que está señalando Julio. Cuando yo me referí al puerto confederal, estaba hablando de Puerto Viejo, y al puerto fundacional estaba hablando de Puerto Viejo, como decía antes, primero una caleta natural. Pero el puerto de ultramar es el que está señalando Julio y el que está vinculado con el ferrocarril. Si bien fue un puerto que fue privatizado casi inmediatamente, porque los ferrocarriles nacieron como ferrocarriles del Estado, pero al poco tiempo fueron transferidos a manos inglesas y la inauguración de Puerto de Bajada Grande se hace, digamos, de parte de manos inglesas. De manos inglesas. Ya seguimos, Julio, ya seguimos y me vas a contar más de esto, porque he visto que has traído tus anotaciones también. Digo que ferrocarril, y digo que veteranos se han apropiado un poquito de la historia del ferrocarril. ¿Por qué y cómo viene esa iniciativa? No, salió circunstancialmente. Nosotros con esta gestión nos llevaron a ese lugar para armar ahí nuestra biblioteca de Malvinas. Y bueno, oh casualidad, después de un tiempo caímos y mirá dónde estamos, en un lugar hecho por los ingleses, hablando de Malvinas. Solamente fue eso. Bueno, hoy, aprovechando los 135 años que cumplió la estación de trenes este 20 de junio, se aprovechó en conjunto con Ferrocarril Argentino a hacer una visita histórica con los... Ahí estamos viendo el material que con los chicos, ¿no es cierto?, que van. Entonces aprovechamos, se habla del recorrido, hay una fuente ahí que fue donada ya en 1901 por la reina Victoria, en agradecimiento a los que vivían acá, los británicos que residentes, y en fin, hay un montón de historia, porque la verdad que la historia, hablábamos recién fuera de cámara con Julio, es riquísima.
la historia entrerriana, lo que están hablando ahora, de todo lo que fue la riqueza mineral, la industria que se movía acá por trenes y por barcos, por supuesto, así que es importante. Y nosotros, vuelvo a decirte, estábamos ahí, una circunstancia que nos dio, y bueno, estamos aprovechando ahora hacer ese recorrido histórico, mezclando las cosas. ¿Y qué muestran, digamos, cuál fue la impronta que marcó el ferrocarril en Entre Ríos? Me imagino que habrá sido estratégico por esta situación portuaria, la riqueza productiva a la que está refiriendo Mariana, lo que dice Julio del potencial mineral que teníamos. Que en aquel entonces yo creo que lo único fuente de traslado era el puerto, era el río y los rieles, o sea, era el ferrocarril. No había otra. Es decir, mover en carreta, no sé, corríjanme ustedes que saben más que yo, las carretas o lo que existía en aquel momento, el medio de transporte, creo que tener un tren, así como en 1900, creo que fue el 1 de noviembre, se inauguró el tren del recreo que se llamaba, que era de la estación de trenes de calle Racedo al puerto ahí de bajada, en la cual se hacía un paseo con todos los ciudadanos que querían subir e ir en tren, por ejemplo, que era algo majestuoso. Julio, y bueno, el gran despegue, ¿cuándo comienza más o menos? Lo que este libro muestra es de 1892, no lo digo yo, está escrito en el libro. Nuestra ciudad era considerada la segunda ciudad más importante del país después de Buenos Aires. Córdoba podía ser importante, pero había que traer desde allá, aún en ferrocarril, era complicadísimo porque las locomotoras de esa época necesitaban agua cada 10 kilómetros, así que paraban para abastecerse de agua. En cambio, una vez que nuestra locomotora llegaba al puerto y acopiaban la mercadería, ahí estaban. Por la misma época, recordemos que tenemos 3 frigoríficos que son ciudades inglesas, que es Liebig, Santa Elena y el de Nueva Escocia. Entonces, los ingleses desembarcaron, ¿por qué? Porque acá había 4 millones de cabezas de ganado. Entonces, madera sin límite. Lo que se les ocurría estaba acá, entonces había que sacarlo. Entonces los ingleses trajeron tecnología, herramientas que nos pusieron a la altura de cualquier lugar del mundo. Por eso también, poco tiempo después, hasta teníamos tranvías eléctricos. Nada es casual. Nada es casual, nada es casual. Y bueno, Agustín, estamos evocando y tratando de pintar. No es fácil resumir 209 años de historia y estamos haciendo una selección caprichosa. Cuando ustedes empezaron a decir, bueno, vamos a proponer esta semana de homenaje, estos 15 días de homenaje, ¿qué se les cruzó en esa primigenia idea? Bueno, buenas tardes nuevamente. Mirá, te cuento que nos gusta ser generosos y respetuosos de cómo surgen las ideas. La ciudad de Paraná, la comunidad sabe muy bien que durante este último tiempo se estuvo trabajando en un proceso de construcción de marca ciudad, que fue, digamos, muy reconocido por quienes conocen, desde el punto de vista del marketing y la comunicación específicamente, cómo se construyó ese proceso, porque participaron las fuerzas vivas de esta ciudad a través de instituciones, la universidad, instituciones, organizaciones gremiales, participaron entidades empresarias, en una mesa que se conformó estipulada para esto, con esa lógica que es el Consejo Asesor de Marca Ciudad. Este es un trabajo que se empezó en un mes antes de la pandemia, luego se detuvo y luego continuó vía Zoom, vía Meet, y hasta el día de hoy, hace algunas semanas, previo al inicio de estos 10 días raros, porque le decimos la semana, pero son 10 días, surgió alguien levantó la mano y dijo, bueno, hagamos el mes del cumpleaños de la ciudad para poner en escena la marca, que no es solamente un isologotipo, Paraná con las ondas celestes, sino que tiene un trabajo de fondo donde hay 2 aristas donde la ciudad de Paraná se compromete a trabajar y a profundizar, que es, una es el turismo y por otro lado el medio ambiente. Con esa lógica alguien levantó la mano, yo no recuerdo bien quién fue, y dijo, es un poco extenso un mes, vamos a reducirlo una semana y terminamos en estos 10 días. Los primeros 4 días tuvieron la posibilidad de tener ese volumen comunicacional y ese ímpetu por los 4 días del fin de semana XXL,
hoy también están pasando actividades que en todas, para que sucedan, tiene que haber decisión política y están atravesadas por la participación municipal, del Estado municipal, pero hay actividades diversas y de todo tipo. Yo escuchaba atentamente lo que decían recién los compañeros acá en el piso y nos toca desde hace un tiempo a la fecha, en particular por mi profesión, vincularnos con visitantes de distintos lugares del país que llegan a Paraná y en su gran mayoría, superando el 95%, desconocen absolutamente qué pasó en Paraná en materia histórica. ¿Qué pasó en materia histórica? Y yo la estoy aprovechando, Mariana, porque sé que ella está en pleno preparar su ponencia, que va a estar disponible. Antes de que te vayas me va a decir para que la gente te vaya a ver y escuchar en la Sana Mayo exponiendo sobre estas cuestiones. Digo, venís de una profesión como la arquitectura. Digo, la arquitectura de Paraná tiene mucho para decir. Y también esto que vos decís, cuando me hablas del medio ambiente, digo, calles con naranjos, por ejemplo, o toronjas, plantadas con toronjas, ahí cerca del Colegio Nacional. Esto, ¿ustedes creen que fue deliberado, fue planificado, fue un accidente? Te cuento, te escucho. Mira, nosotros tenemos, afortunadamente, el patrimonio es el soporte de la memoria. El patrimonio construido es la memoria material de la historia. Por eso a veces cuando no vemos es como que nos cuesta creer. Hay muchos lugares de la ciudad que fueron pensados, aunque así como no tenemos fundación, es como que nos cuesta reconocer que haya habido un plan. Pero hubo muchos planes en la ciudad. Uno de los planes más importantes para mí fue el proyecto Parque Urquiza, porque el proyecto Parque Urquiza nace hacia fines del siglo XIX, en 1895, de la mano de la idea de Baucis, pero que en realidad había sido promovida también por Santos Domínguez y Benguria, y después se sigue ampliando cada vez más, y cuando se amplía siguiendo los criterios que planeó Thais en su proyecto original. El tipo de arbolado, la conjunción de lo natural y lo exótico desde el punto de vista de la vegetación, la integración de los cursos de agua naturales que tiene la ciudad, que son una de sus grandes ventajas, digamos, las barrancas, los arroyos, toda esta situación y un parque mirando al río. Eso fue deliberado, fue pensado en ese germen inicial que nació, por un lado, en torno a lo que fue lo que se denominó la Plaza Urquiza, que es el lugar donde está el monumento, y en torno al lugar en donde está la cascada y la baranda, ese que reconocemos como el Palomar. Bueno, ese es el lugar original. Así, hacia fines del siglo XIX se inaugura ese tramo. Pero después viene el intendente Bertozzi y en la década de 1930 amplía el parque con los mismos criterios que había utilizado Thais. Incorpora, eso sí, el automóvil, que para el momento en que Thais piensa el parque no estaba pensado para automóvil, sino para el transporte público. Y entonces ahí podemos ensamblar con el tema de los tranvías, que fueron un medio de transporte muy importante que ataron diversos lugares de la ciudad. Y ataron incluso estación de ferrocarril, con puerto, con plaza, cementerio, corrales. Todo eso fue atado por lo que fueron los tendidos ferroviarios. Y vos me hablabas recién de la cuadra de calle San Martín con sus toronjas. Bueno, sí, fueron pensadas, es evidente que fueron pensadas, así como fue pensado que la calle Mitre tuviera tipas, que Córdoba tuviera jacarandáes, que Calle Feliciano también tuviera jacarandáes. Es decir, hubo en distintos momentos quienes pensaron en construir o en hacer grandes desarrollos de arbolado que tuvieran en cuenta las estaciones, que tuvieran en cuenta los colores. Bueno, una serie de criterios que eran propios de una época. Hoy en algunos casos hasta se revisa un poco el tema de la repetición, a lo mejor la alternancia es mejor. Ahí me estoy metiendo en un terreno que no es el mío exclusivamente, pero digo, tiene que ver con las discusiones que uno tiene cotidianamente
cuando habla de la ciudad y los proyectos y cómo se regeneran. Totalmente. Así que sí, hay muchas cosas pensadas. Profe Romero, y quiero decirle que cuando hablábamos recién de la marca ciudad, pensé en la universidad, que la universidad también está sentada a esta mesa donde debatir, donde definir un perfil. ¿Cómo lo pensaron desde el ámbito universitario? Bueno, Claudia, buenas tardes a todos los allí presentes en el piso. Sí, como comentaba Agustín, yo creo que un gran acierto ha sido el proceso en que fue encarada la construcción de la marca. Como bien mencionaba Agustín, no es solo un posicionamiento de un isologotipo, sino fue un proceso realmente participativo, donde además de instituciones educativas, hubo sociedad civil organizada. Realmente desde ese lugar nosotros consideramos que el proceso en el cual se invitó a la ciudadanía a ser parte de este diseño le da una potencia muy distinta, y fíjate que no es un hecho menor de que lo que hoy estamos celebrando como aniversario, y yo quiero destacar que haber instituido el aniversario de la ciudad es un dato nuevo, relativamente nuevo para lo que es nuestra ciudad, es decir, que instituyamos un tiempo para celebrar nuestro nacimiento como ciudad. Y eso nace de, como comentaba Agustín, de la iniciativa de uno de los que allí participan de ese consejo asesor. Y eso es gracias a que hay una articulación realmente participativa. Evidentemente después el municipio pone los recursos gubernamentales y el acompañamiento para que esto hoy tenga una estructura y una semana particular de 10 días, como bien comentaba el subsecretario. Pero de alguna manera me parece que un dato súper destacable desde el punto de vista de nuestras disciplinas, en este caso hablo por la Facultad de Trabajo Social, tiene que ver con esto, instituir el día, tomándose el tiempo de la celebración. Recién comentaban, ¿no? Una ciudad se configura de nuestra geografía, nuestros edificios, pero también de nuestras historias. De nuestra historia. También de nuestra forma de vivir la ciudad. Y nuestras fotos. Nosotros acá vamos a traer fotos. Dentro de un ratito yo le voy a pedir a Julio que muestre el libro que él tiene en sus manos, que me parece que habla también un poco de eso. Apropiación que recién ahora está tomando un cuerpo institucional, digo a través de una universidad, digo a través de gestión que entendió que esta era la manera de hacer, pero digo, la apropiación la hace de alguna manera la gente. Nosotros hemos largado en esta hora de televisión el desafío que me cuenta la historia de una foto, y ya van a ver qué historias de las fotos, cómo vamos a llegar a la historia de la ciudad de Paraná. Digo por esto, 25 de junio es la fecha donde se instituyó formalmente la cuestión jurídica, digamos, con formación jurídica, y don Andrés Paso fue el primer alcaide. Eso también tendría que ser como un conocimiento fluido. ¿Ustedes creen que lo han conseguido? ¿Creen que esto está tomando forma? Sí, ciertamente los procesos de adopción de la historia por parte de una ciudad no son algo inmediato. Recién Mariana comentaba el patrimonio, ¿no? Muchas veces transitamos lugares con una carga histórica muy grande y los propios ciudadanos de Paraná no lo conocemos. Yo creo que un gran paso es instituir un momento para celebrar el nacimiento, la fundación, bueno, no fundación, pero sí celebrar ese aniversario, ¿no? De alguna manera creo que esos procesos son procesos que reclaman de un tiempo de incorporación. Sin lugar a dudas, reconocerle un espacio, reconocer un tiempo para festejarlo, es un paso insoslayable. Y de alguna manera, si uno ve la agenda, de la cual como facultad hemos participado con nuestros proyectos de extensión y de investigación, tienen que ver con eso, con tomarnos un tiempo para escuchar, por ejemplo, historias de quienes vivieron hace años en la Bajada Grande, como recién comentaban, ¿no? Nosotros tenemos algunos proyectos de extensión que recuperan la memoria oral. ¿Sí? Hemos entrevistado a los, personas vivientes más antiguas, más viejitas, que todavía están allí y que nos han recuperado parte de esa historia, que se cruzan con lo que comentaban los panelistas en el piso, ¿no? Con el ferrocarril, con el puerto, con cómo nos relacionábamos con el río. De alguna manera, esa es una forma también de recuperar historias que hicieron de la ciudad, pero que también nos hacen
a lo que somos hoy y nos permiten pensarnos hacia dónde queremos ir, ¿no? Me parece que en esa conjunción reconocemos como un gran acierto tomarnos el tiempo para celebrar y destacar estos hitos conmemorativos. Yo me tengo que encontrar con la pausa, voy a hacer un cierre con Mariana, que me pidió que la libere la primera media hora porque está preparando su conversatorio, recordándoles que en el próximo media hora vamos a tener historias de fotos, vamos a tener un testimonio muy valioso, que es el de Claudio Cañete. Acá en estudio hay dos referentes que me van a hablar más del puerto. Yo veo, ese libro, ¿quién lo escribió, Julio? No, es un libro de geografía económica de la República Argentina de 1892, de un señor, ay, no me sale, no lo alcanzo a ver. Ya lo vamos a... Helguera. 1892, Historia Económica Argentina. Unos datos más que interesantes. Hay preguntas para vos acá, ¿eh? Líneas telefónicas. Mariana, si tuvieras que decir una síntesis, yo sé que no se puede conceptualizar en síntesis, pero digo, la raigambre más potente de todas estas Paraná que conociste a lo largo de tus investigaciones, de tu profesión, de este apropiarte de la historia, ¿cuál sería el rasgo que más marca la ciudad de Paraná? Mariana. Ahí está. Decía que me parece que la mejor síntesis es hablar del paisaje cultural, de Paraná como un paisaje cultural. Las definiciones de paisaje cultural hablan de la huella del trabajo del hombre sobre el territorio. Y creo que en este territorio tan particular se encuentran en todo momento una geografía tan especial como la de las barrancas y la del río Paraná, que es tan fuerte como marca de identidad que no sé con quién comentaba los otros días que uno va a otro lado, a otra ciudad y rápidamente busca dónde está el parque, dónde está el río. Y no siempre se encuentra con eso. Entonces me parece que si tuviéramos que hacer una síntesis, creo que es eso, es esa conjunción de la vida de los hombres, la construcción cultural que han hecho los habitantes de esta ciudad, porque la ciudad no es otra cosa que una construcción, es el artefacto cultural mayor que podemos construir en conjunto a lo largo del tiempo, y además es un organismo vivo que todo el tiempo se está modificando. Entonces, si me pedís una síntesis, eso no es una síntesis, pero me parece que es lo más parecido que puedo acercar a esto, ¿no? Es esa imagen, ese sentir tan particular que tenemos los paranaenses, atravesados por las barrancas, el río y por la historia del trabajo construida en este territorio. Tal cual, por esa historia construida. Barrancas que fueron estratégicas para las luchas federales. Barrancas de las que se apoderó un general de la nación, que fue el primer presidente constitucional argentino. También esto se debatió, no sé si está sellado en la historia o no, pero para nosotros será ese primer presidente constitucional argentino. Porque creo que un volumen tan heroico como el río hace que corra por nuestras venas esa sangre que lleva esa impronta de banda colorada que tiene nuestra querida bandera de la provincia. Vamos a una pausa. Cuando volvemos, la historia de una foto le va a llevar a ver cada lugar de la ciudad de Paraná, que se va a quedar con la boca abierta. En un ratito nada más. Estamos aquí en vivo en Canal 11. Flota de modernas unidades, autos que garantizan confort y seguridad, una dedicada atención al cliente. Centro Remis, todo lo que está bien para un buen viaje. En Natal Spa estamos preparando tu mejor reencuentro. Criolipólisis, Venus Free Plus,
MioApp, equipos de tecnología avanzada para que recuperes tu mejor figura. Tenemos todas las medidas de bioseguridad. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esencial es que nos cuidemos entre todos. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amas. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida y Abser Seguros, asegurando tus experiencias. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes, defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston. Cuando empezamos a producir este programa, yo dije, la mejor manera de apropiarse de nuestra historia es dándola a conocer, por eso estamos debatiendo sobre la Paraná que quisimos ser, la Paraná que fue posible y la Paraná que somos hoy, que está buscando ir definiendo perfiles claros. Hablé con Claudio Cañete porque una de las cosas históricas que ocurrieron acá en Paraná es que vino el entonces presidente Juan Domingo Perón, también vino Evita en 2 oportunidades, y el edificio elegido para los actos fue el Correo Argentino, otrora residencia del general Justo José de Urquiza. Por eso fui a hablar con Claudio Cañete, quien me presentó su libro, un libro que habla de la investigación a propósito de apropiarnos de fotos y de materiales, y nos contó esto. Va la primera parte. Claudio Cañete, ¿cuántos años de periodismo ya? Más de 20. Más de 20, sí, y sobre todo en el ámbito cultural. La foto tuya, a propósito de 209 años de Paraná, y por eso te convoqué, ¿cuál es la referencia histórica que nos vas a traer? Yo la que elijo es la que está en la portada de mi libro Capítulos Perdidos, los días de Evita y Perón en Paraná, que es una investigación que me llevó varios años, hace ya un tiempo atrás, en donde se rescata justamente uno de los principales actos que protagonizó Evita en las visitas que hizo a la capital entrerriana, que fue el 2 de marzo de 1950, en un acto en donde se celebró en lo que era la puerta principal del Correo. Esta foto es el Correo. Esta foto es del Correo, justamente. Si uno avanza sobre los detalles de la foto, hasta se ve un micrófono del ET14. Ajá. Y es una visita muy importante por 2 cosas. O sea, son días previos a que el gobernador Alvariño gane las elecciones provinciales. Ella lo venía acompañando por toda la provincia en tren, apoyando su candidatura. Y ella en este acto venía también de una recorrida por la ciudad y venía de colocar la piedra fundamental en las obras de la Escuela Hogar.
Se decía que él le habían entregado cartas, mucha gente. Le entregaban cartas y ella también trajo paquetes para entregar a la gente que se acercaba, no solamente en el recorrido del tren, sino que también en ese recorrido en un auto en la ciudad de Paraná. Entregaba juguetes o paquetes con ropa. Para que la gente se ubique, el correo estaba donde está hoy el correo argentino. Y Estamos hablando de calle. El mismo frente, Montecaseros y 25 de Mayo o Papa Francisco, como diríamos, ¿no? Bien digamos, el escenario estuvo montado bien en la puerta principal del correo, mirando hacia la plaza en diagonal. En diagonal a la plaza. 2 de marzo, eso fue a la siesta en horarios de la tarde, tipo 1, 2 de la tarde. Y bueno, fue una de las tantas que hizo, ¿no? Porque de las visitas. Después ya vuelve para la Asunción de Alvariño con Perón en mayo, el 23 y el 24 de mayo de 1950. Esta es la primera parte nada más, ¿eh? Ya me va a contar de esa segunda visita en 1950 y sobre un dato quizás no tan conocido, que cuando Juan Domingo Perón tenía entre 17 y 18 años, por razón de que estaba en formación en su cuadro militar, estuvo viviendo 3 años en la ciudad de Paraná. Agustín, ¿cómo siguen hoy los eventos? Hay una serie de charlas, hay una serie de episodios que van a ocurrir. Sí, nosotros por ahí hay tantas actividades y hubo tantas estos días que siempre le hemos dicho a los ciudadanos que consulten en www.paraná.gov.ar. Apenas abrís el sitio web, porque a veces no sabés dónde está la información, aparece en primera plana un flyer que te permite descargar una agenda que todavía tiene actividades. Yo por eso te pedí, entre otras cosas, la licencia de irme unos minutos antes, porque en la participación de las universidades, que participó UADER, participó UNER, hay una actividad ahora de la Universidad Católica Argentina, la UCA-C de Paraná, que generó algo bastante particular, una visita histórica para conocer los secretos de ese edificio, es ahora 17:30, bueno. entre otras cosas. Me emocionaba por ahí escuchar un poco lo que decía Mariana y mis antecesores acá en el piso, respecto a, digamos, encauzarlo un poquito con lo que te decía en el inicio de la nota, los visitantes que recibimos, y ahora es como que lo hemos podido concentrar y registrar realmente en las visitas del bus turístico, que es un atractivo nuevo que tiene la ciudad, que se pone a disposición como atractivo turístico de un producto turístico que tiene mucho cuerpo en Paraná, que es la historia, el arte y la cultura, en una síntesis de 2 horas, en un circuito, en los espacios más significativos de la ciudad. El más del 90% desconoce absolutamente la historia de Paraná, desconoce que por qué acá hay un teatro de tal envergadura, la capilla norte de la iglesia San Miguel. Hablo de distintas etapas de la historia, ¿no? En la que Mariana tuvo un protagonismo profesional en esa puesta en valor. El paso de Tais, acá estuvo Tais. ¿Por qué estuvo Tais acá? Porque parece que estuvo en otros lugares que para la historia, que no se escribió acá sino en Buenos Aires, sí fueron importantes, pero Paraná no. Bueno, Tais vino por algo, lo que decía acá mi compañero. Claro. No vino por casualidad. La primera escuela normal en otro momento de la historia tampoco se hizo acá por casualidad. No. Algo pasaba en Paraná. Es más, fue la primera escuela normal del país y estuvo acá y los profesores vinieron directamente de Francia. Y los testimonios arquitectónicos en su conjunto, en una ciudad de escala reducida, pero acá que hace muy poquito, como para ponerlo en escena, hacíamos una recorrida con influencers que vinieron a la ciudad en el marco de un posicionamiento de marca, y cuando apagaban los celulares se sorprendían en serio. Uno atraviesa la Alameda de la Federación, recorre la Plaza Alvear, luego la Plaza de Mayo, es una síntesis de un recorrido de 15 o 20 minutos. Hay tantos testimonios arquitectónicos que llaman la atención. Alguien que puede haber tenido la experiencia de viajar por el mundo, en Paraná se encuentra tanta arquitectura que habla de la huella del hombre en este territorio. Totalmente. Así que bueno, estar atento y gracias por compartirnos esto. Y ahora, mientras te termino de despedir, voy a presentar un móvil que tiene mucho que ver con esto de que hemos andado preguntando. Este programa lo vamos a rematar con un fragmento que me va a leer Julio del libro que me mostró La Pausa, donde hay una explicación de esto que acaba de decir Clavenzani, ¿no?
¿Por qué éramos tan importantes? ¿Por qué todo lo primero llegó acá? ¿Qué desarrollo tuvimos? Y esto tiene que ver con la historia del patrimonio, la historia de una foto, la historia de inmigrantes. Está Estela con Roberto Candusi, actual presidente de la Sociedad Friulana. Estela, ¿me estás escuchando? Buenas tardes. Exactamente, Claudia, un gusto saludarte a vos y a la querida audiencia. Y bueno, como bien estás indicando, estamos con Roberto Candusi, quien preside la Sociedad Friulana en el año 2004, Claudia. Él realiza un trabajo de investigación acerca de los inmigrantes italianos y realiza una entrevista a la señora Ana María Federic. Y esta señora, Ana María Federic, le entrega la foto en cuestión. Muy buenas tardes, Roberto, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Bueno, la historia es así, sale el proyecto de la región Friuli Venecia Giulia que se llama AMER, Archivo Multimedial de la Memoria de la Inmigración Regional. A partir de eso nosotros teníamos que catalogar en Argentina y Uruguay 5.000 fotos que están en el sitio AMER cargadas, y eso se hizo entre el año 2004 y el 2005. A mí me tocó hacer el trabajo acá en Paraná, San Benito y un poco de Santa Fe, Colonia, Villa Fontana también, y catalogamos 17 familias. Una de ellas era la familia de, como dijo ella, de Ana María Federic Borgovelo, que es el autor, el dueño de la foto. En ese momento, el momento de la foto es que Agustín Borgovelo, que es emigrante de la provincia de Udine, de Tricésimo, es el encargado de montar el monumento a San Martín. Y ahí en Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, claro. Porque para el centenario de la Argentina, si no me han dicho mal, en todas las provincias, en capitales de la provincia del país, se tenía que levantar el monumento a San Martín. En este caso, bueno, Agustín Borgovelo era el encargado de montar la obra, y bueno, ahí como se ve está la imagen de Borgovelo parado al lado de San Martín, en la parte de arriba de la obra de San Martín. En plenas tareas. En plenas tareas, claro. Año 1910. Eso fue año 1910, el 24 de mayo, el día antes de 1910. Y en las fotos se ven retratadas personas que están mirando, viendo lo que pasaba en Plaza de Mayo, 1910, Ciudad de Paraná. Exactamente. En ese momento la gente, los curiosos, estaban bueno ahí observando cómo se trabajaba, y lo más notable de la foto, que era lo que le dio más importancia, cuando estuvimos charlando con Claudia, es que en el margen inferior derecho hay 3 personas de color negro. Y incluso, bueno, fue lo sorprendente. Yo no en el momento que hice el trabajo no me había dado cuenta, pero la dueña de la foto me hizo la observación, y observándola bien se ven 3 personas, una alta y 2 más pequeños, en la esquina de abajo de color negro, que en esa época todavía había gente negra acá en la ciudad de Paraná. Barrio El Tambor, recordamos. El Barrio El Tambor, sí, que estaba ahí en la iglesia de San Miguel, el pasaje Baucis. Bueno, sorprende la historicidad, ¿no? El testimonio es un documento realmente. Es un documento muy bueno, muy histórico. Bueno, la incidencia de los friulanos de la ciudad de Paraná en el trabajo que hicieron. Bueno, él trabajó en la reconstrucción, si mal no recuerdo, del Club Social, parte del Club Social, parte de la iglesia del seminario que está atrás de la facultad donde está Ciencias Económicas, que también hay una foto muy interesante cuando se está construyendo en la iglesia, que están montando el campanario. Bueno, incluso es un friulano que tiene Agustín Borgovelo. Hay una calle que es atrás de la Escuela Santa Teresita, esa cortadita que sale atrás lleva el nombre de Agustín Borgovelo. Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, muchísimas gracias Claudia, un saludo. Y bueno, y nosotros en este año cumplimos 70 años en la Sociedad Friulana de Paraná, y bueno, venimos organizando distintos eventos, y el cierre de oro será el 17 de agosto, que justamente se festeja el San Martín. Muy bien, Roberto Candusi pasaba por el 11 TV, Claudia, y bueno, recordando y rescatando parte de nuestra querida e histórica ciudad de Paraná. Adelante. Realmente, ¿no? La importancia de la inmigración, y me decía Julio, todavía sigue habiendo descendientes afroamericanos acá. Decime. Exactamente, hay muchísimas personas que
uno investiga y empiezan a revelar que tienen la abuela, la tía abuela, cosas, y no solo en la tez de piel. Yo siempre recuerdo, yo tengo 64 años, cuando era chico, mi papá y mi mamá, que eran maestros de escuela, hacían el censo. El censo incluía poner nariz, tipo de piel, todo. Entonces, no era por un capricho. El Estado tiene que saber de dónde está compuesto. No estaríamos haciendo malabares buscando información si se hubiera seguido respetando las cosas que se hacían bien hechas. Nada, no era discriminativo ni nada, porque y se trataba de saber la corriente inmigratoria que había llegado a estos lugares. A mí me permitió que mi familia, que vino de Bélgica y de Italia, pero me encontré una abuela aborigen que causó sensación en toda la familia, porque en apariencia no teníamos ningún componente igual. Exactamente, pero hay. Y llegan mensajes que los quiero leer. Liliana Prieto, gracias por los conceptos. Hablan de, por ejemplo, qué bueno que se está tomando mucha importancia de la historia de nuestra querida ciudad. Es importante conocer esta historia. Hugo Ugalde se ha encargado de poner el pie inicial porque desde 2001, hace 21 años, viene haciendo exposiciones del escudo junto a un grupo de teatro del Instituto Santa Ana. Bajo mi dirección somos nosotros con mucho entusiasmo, sobre todo los alumnos que exponían y aprendían parte de esta historia, dice Liliana. Mirá qué importante, ¿no? La angiología, Los Ángeles en los distintos monumentos también. Me voy al profe que hablaba recién de cómo se trabajó la marca ciudad, cómo cada uno aportó su mirada. Digo, la actividad universitaria que tuvo, yo diría, en estos últimos 30 años un auge muy importante. También desde el trabajo social se aportó esa mirada, ¿no?, a la marca ciudad. Sí, exactamente, Claudia. Como bien lo mencionás, ciertamente, y en el marco de lo que han comentado los demás panelistas, una ciudad se construye de esa manera, ¿no? Y nuestras disciplinas, que si bien enseñamos principalmente el trabajo social y ciencia política, si bien tienen una mirada universal, del conocimiento universal, conocimiento producido en otras latitudes, producimos situadamente. Nuestra impronta de nuestras carreras es pensar lo local. Tenemos una fuerte impronta, una mirada regional, local y latinoamericana. Y en ese sentido, todo nuestro discurrir, las pasantías que hacen nuestros estudiantes, nuestras prácticas académicas, nuestros proyectos de extensión y de investigación, tienen un fuerte contacto con nuestra impronta local, ¿sí? De alguna manera, la ciudad nos nutre y nosotros nutrimos a la ciudad. Somos además grandes, de alguna manera, invitamos a personas de fuera de la ciudad a vivir a la ciudad. La universidad es un gran lugar para, cuando uno viene de afuera, elige la universidad para estudiar, elige la ciudad de Paraná. Muchos de nuestros estudiantes son del interior de la provincia, la mayoría te diría, y eso también es una forma de hacer conocer nuestro patrimonio, ¿no? Somos, en ese sentido, creo, una ciudad que tiene, además del potencial que se mencionó, un sistema universitario muy consolidado, como ahí lo mencionaba, ¿no? Junto con la Universidad Nacional de Entre Ríos, UADER, la UCA, que recién se mencionaba, hay una oferta para poder estudiar y desarrollarse y armar un proyecto de vida muy, muy estimulante en la ciudad. Y vamos un poquito a la historia del ferrocarril. Cuando ustedes armaron ese circuito, nosotros vimos algunas fotos, ¿qué es lo que cuentan de esa conformación de ese centro ferroviario? Nosotros trabajamos en conjunto con el personal de Ferrocarril Argentino, que están poniendo en valor la estación de trenes, están trabajando en este momento poniendo en valor todo lo que es ese edificio histórico, que creo que va a ser inaugurado, o se piensa que va a ser inaugurado ahora en diciembre de este año, así que están trabajando fuertemente. Entonces, en conjunto con ellos, se habla de lo que fue el edificio, es decir, está todo original, es decir, toda la construcción era de la época de los ingleses, el piso, la todo de madera, todo lo que hay ahí, la instalación es todo de la época de los ingleses, y todo tiene una historia.
se conlleva con lo que pasó con Malvinas. Entonces también fíjate ahí que tenemos nosotros una biblioteca, tenemos fotografías, tenemos libros, tenemos más de 100 libros de... ¿Que lo llevaron ustedes al ferrocarril? Al ferrocarril. ¿Por alguna razón lo llevaron ahí? No, porque digo, se nos dio la oportunidad. Es decir, no es nada pensado, ni nada, salió de esas casualidades de la vida que tuve, que me favoreció para trabajar en esa forma. Entonces era en forma conjunta, máximo que ahora el 20 de junio pasado fue el cumpleaños, aprovechamos el Día de la Bandera, también a 40 años del regreso de Malvinas, todo un combo pasó en este fin de semana para nosotros, los veteranos de guerra. Entonces aprovechamos, hicimos esta visita que es ya ahora se prolongó, ya tenemos hasta julio, fechas que van a ir inclusive en la época que sale el tren, el horario de salida del tren que va hasta Colonia Avellaneda. Si hay algún establecimiento educacional, puede ir en tren los chicos hasta Colonia Avellaneda y volver. Claro, para ver un poco. Exactamente, inclusive hay muchas señas maestras que no viajaron en tren, así que están viajando en tren. Entonces se hizo esto en función de mezclar la historia de Entre Ríos, la historia de Paraná en sus comienzos, con lo que fue Malvinas. Fíjese que nosotros el 80% que viajamos al sur, viajamos en tren. Claro. Cortito, familia que tiene una larga militancia. ¿Alguno de tus parientes estuvo cuando Evita estuvo acá en Paraná y cuando llegaba una vez en barco con Perón? No me diste tiempo a recuperar una foto de mi cuñada Susana Boyken sentada en el auto con Perón y Evita. Fue muy de improviso. Ah, mira. Me hubiera gustado. ¿La acompañó? Ella tiene mucho orgullo. Además, su abuela fue la primera diputada nacional por el peronismo, que fue una mujer, doña María Caviglia. Bueno, pero sí, a veces tan apurado no da para... Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo la historia de la foto? Vamos a la segunda parte de Claudio Cañete. Perón vivió en Paraná, aparte de la referencia de 1950 que me vas a dar ahora. ¿Perón vivió en Paraná? Sí, vivió en Paraná. Es un dato muy importante para la historia local que de vez en cuando se reflota y de vez en cuando pasa al olvido de nuevo, ¿no? Yo lo que hice fue reconstruir los 3 años y medio que vivió. Vivió desde diciembre de 1913 hasta el comienzo de 1917. Paraná fue el primer destino que tuvo como militar, egresado del Colegio Militar de la Nación con el grado de subteniente. Llegó a Paraná junto con otros compañeros de promoción y empezó a hacer sus primeros pasos como militar aquí en el cuartel, que en ese entonces era el Regimiento 12 Arenales. ¿Y seguiste los lugares por donde estuvo residiendo? Estuvo acá, sí. Primero paró en el Hotel de Inmigrantes que funcionaba dentro del cuartel del Ejército y después en distintas pensiones, ubicadas actualmente en lo que sería calle Feliciano, en un hotel en calle Buenos Aires que era el Hotel España, en la pensión Ormache. Que fue muy importante el Hotel España en la ciudad de Paraná. En la ciudad sí, fue uno de los hoteles, digamos, de principios del siglo XX más reconocidos, digamos, por ser del centro. Para que la gente se ubique, ¿qué hay hoy donde era el Hotel España? El Paseo de las Luces, donde hay una galería comercial y un café muy importante, ahí a pocos metros de lo que es el diario. Exacto. Y, dos referencias concretas de, quien fuera un hombre clave en la política argentina, expresidente argentino. Vivió en Paraná. Vivió en Paraná, dejó muchas huellas, sobre todo en el ámbito deportivo. Fundó un boxing club, practicaba deportes hípicos, que eso también fue un impulsor, y del esgrima sobre todo, también en clubes locales. Fue un impulsor sobre todo también del deporte y obviamente del boxeo. Votó por primera vez acá, en Paraná. Y que uno le siguiendo las biografías, sabe que votó a Irigoyen. ¿Votó a Irigoyen? Votó a Irigoyen, sí. ¿En qué año? Sí, esto fue en 1915. En 1915. Ajá, Perón votando en Paraná. Claro, 1915-1916. Qué bueno de haber tenido una foto de eso, ¿no? Eso hubiera sido muy lindo. Además, justamente, sí, en 1915 se me mezcla ese año porque también es importante en lo anecdótico. Fue la vez que los libros de historia de Paraná recuerdan que nevó en la ciudad. Así que, fíjate vos, Perón vio
nevar en la ciudad de Paraná. La única vez que ocurrió eso, una cosa, viste, esas cosas por ahí, anécdotas de la historia que lo hacen mucho más interesante todavía. Que nevó en Paraná, Perón estaba acá, lo que cuenta la historia. Profe, le doy esa frase para que se despida, un poco agradeciendo a Trabajo Social, que bueno, estuvo trabajando ahí en ese equipo y seguirá trabajando en esto de definir el perfil de marca. ¿Cuál sería la mejor manera de acercarnos a la semblanza de la ciudad, según su criterio? Bueno, Claudia, gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que haciéndonos parte de esta propuesta de celebrar los 109 años de la ciudad, sumándonos a alguna de las actividades, tomándonos un ratito para mirar a nuestro alrededor cuando transitamos la ciudad, como bien quedó de manifiesto hoy con las intervenciones de los allí presentes, tenemos una ciudad cargadísima de historia que cotidianamente transitamos. Me quedo con una de las frases que una de las entrevistadas que hacíamos en el proyecto nos decía, ¿no? Una señora grande decía, yo he viajado mucho por la Argentina, pero realmente Paraná es todo. Paraná es mi lugar, Paraná es mi lugar en el mundo. Lo sintetizaba de esa manera. Y creo que ciertamente tenemos una ciudad muy linda para vivir, muy linda para disfrutar y muy linda para seguir construyendo. Muy linda para seguir construyendo. Decíamos que Julio Ruberto tenía un libro de 1850 y pico. No, 92. ¿No, 1892. 1892, Historia Económica Argentina. Quiero que presten atención a un párrafo. ¿Cómo describen este territorio que conforma la provincia de Entre Ríos y esta ciudad de Paraná? A excepción de Buenos Aires, ninguna provincia presenta tantos centros de población tan importantes como Entre Ríos, debiéndolo al desarrollo simultáneo de su industria ganadera, agrícola y fabril. Sin contar la capital de la República, que es la capital federal, la capital de la provincia va a ser llamada en pocos años a ser la primera ciudad de la República. La capital de la provincia de Entre Ríos va a ser dentro de poco tiempo llamada a ser la capital de la República. Intereses políticos, económicos, ubicación estratégica, todo eso en la visión de alguien como Francisco Ramírez, Justo José de Urquiza, la gente que luchó mucho para poner de pie a este país. Creo que hablan a las claras de las huellas, de la historia de esa foto, de la historia que cuentan las calles o esos naranjos que están al colegio, en las toronjas cercanas al Colegio Nacional. Les agradezco por la participación, gracias por la felicitación. Felicitaciones al municipio, dicen, porque, bueno, por fin empezamos a conocer la historia de la ciudad. Felicitaciones a los participantes, gente que pide porque vuelva el tranvía, que vuelva el tranvía a la ciudad. Bueno, aportes que nos ayudan a colaborar en esto. Que nuestra casa, Canal 11, que está reflejando permanentemente el acontecer de su ciudad, bueno, haga este aporte también a propósito del cumpleaños 209 de una ciudad. ¿Qué te pareció, Caro? Uno recuerda épocas pasadas, Claudia, ¿no? Repasar la historia de la ciudad de Paraná también tiene que ver con lo que uno guarda en la memoria. Y cómo ha ido mutando, cómo ha ido cambiando la ciudad de Paraná. Seguramente para nuestros abuelos cuando hacen un repaso se acuerdan de los medios de transporte que había antes. Nosotros quizás, a mi edad, más que nada, yo recuerdo muchos comercios que hoy no están en la zona de Peatonal San Martín, pero que generaron también mucha popularidad y que gente de otras localidades vinieran a comprar aquí a la ciudad de Paraná, ¿no? Y una arquitectura con una impronta muy europea, muy trabajada, con unos pórticos realmente que son una belleza y un ejemplo de la arquitectura europea. Bueno, sin querer atravesamos varios relatos donde el protagonismo del capital británico estuvo también paseándose acá con inversiones, con puesta en valor. Digo, una ciudad que tiene mucho todavía para contar. Sí, para contar, para descubrir, y como vos decías, hay un dato que no es menor. El cementerio, por ejemplo, municipal es uno de los sitios más visitados en la ciudad de Paraná cuando hablamos de recorridos con historia, ¿no? Porque allí también está quienes
formaron parte de los inicios de la ciudad. Así que bueno, un programa realmente que nos ha mantenido enganchado el debate de este jueves. El desafío, ¿no? Seguir las huellas del tiempo. El barrio del Tambor, bueno, la gente de color, los descendientes afroamericanos se pasearon por nuestras calles y estuvieron cuando se estaba construyendo el monumento a San Martín. ¿Qué dato? Hermoso, hermosos datos. Claudia, buen jueves. Gracias, igualmente vos. Dale, muchas gracias. El debate con Claudia Luero, los jueves hoy dedicado en especial a los